perfecto. Y voy a compartir pantalla. Muy bien, ¿me confirman si se puede ver las diapositivas, por favor? Se puede ver, doctora. Ya, perfecto. Ok, entonces, el día de hoy, bueno, como una excepción por todos los acontecimientos que se están dando, ¿no? Sobre todo el paro de transportistas, vamos a iniciar la tercera unidad. Y en esta parte vamos a hablar sobre la anatomía radiológica del aparato digestivo. El propósito de esta clase es conocer la anatomía radiológica normal en imágenes de rayos X de abdomen. Debemos aprender a conocer cuáles son las proyecciones, cuáles son las indicaciones de un estudio de rayos X de abdomen. ¿Ok? Entonces, para empezar, siempre los conceptos claves e importantes, ¿no? Entonces, ¿cuándo solicitamos un estudio de rayos X de abdomen? Entonces, se dice que es el primer paso en el algoritmo diagnóstico para poder decidir qué método se indica a continuación. Es decir, el primer paso que vamos a dar cuando nosotros tengamos que analizar, por ejemplo, un dolor abdominal, ¿no? Un dolor abdominal, sobre todo de aspecto inespecífico. Hay que tener bastante cuidado que la radiografía de abdomen, ¿no? La radiografía simple de abdomen, no siempre un estudio normal nos permite asegurar normalidad ni excluir patología grave, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado en eso. ¿Cuándo se pide y para qué está indicado, ¿no? Según el colegio Royal Australiano y de Nueva Zelanda, se dice que vamos a pedir un estudio de radiografía de abdomen cuando nosotros estemos ante la sospecha de una oclusión intestinal, por ejemplo, o una obstrucción intestinal, o una perforación. Es muy bueno para evaluar neumoperitoneo, por ejemplo. Cuando nosotros tengamos la sospecha de la ingestión de un cuerpo extraño, ¿no? También la vamos a pedir, sobre todo en niños pequeños. Cuando el dolor abdominal sea moderado, sea intenso o grave, pero no tenga una causa específica, ¿no? No tenga una localización específica, ¿ok? Y también se utiliza para hacer el seguimiento de algunas patologías, como por ejemplo el seguimiento de las litiasis de las vías urinarias, ¿no? Entonces, en este último caso, por ejemplo, se pide, por ejemplo, en consultorios y no se pide en las salas de emergencia. Ok, ahora, cuando hablamos de radiografías de abdomen, vamos a darnos cuenta que nosotros vamos a tener dos incidencias clásicas, ¿no? Las cuales siempre vamos a evaluar y que por lo general van a ir de la mano, ¿no? Entonces, la primera es la radiografía de abdomen decúbito supino, ¿no? O sea, el paciente que está en decúbito está echado, ¿no? Donde nosotros se considera que es la proyección básica y donde vamos a hacer la mayoría de la evaluación de las estructuras, como por ejemplo, ahí vamos a evaluar el tamaño de las asas intestinales, ¿no? Vamos a evaluar la disposición anatómica de las asas intestinales, tanto delgadas como gruesas. Vamos a poder evaluar, por ejemplo, las sombras o las siluetas de algunos órganos sólidos, como por ejemplo el hígado, el vaso, los riñones, el músculo psoas, ¿no? Entonces, se dice que en esta radiografía de abdomen en decúbito nos va a dar muchísima información, ¿correcto? Y se considera básica porque en realidad es la que nos va a dar la mayoría de información que nosotros requiriéramos. En una radiografía posto anterior en bipedestación,
¿no? Entonces, lo que nosotros queremos evaluar es sobre todo niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, la radiografía de abdomen de pie, ¿no? De pie, es para simplemente evaluar niveles hidroaéreos. Podríamos evaluar el tamaño, ¿no? De las asas intestinales, ¿no? O es decir, dilatación de asas intestinales, sí se podría hacer. El tema es que como el paciente está parado, la persona está parada, las asas intestinales ya empiezan por la gravedad a caer y entonces ya de alguna manera se pierde la distribución anatómica normal de estas, ¿no? Por eso es que solamente la utilizamos para ver niveles hidroaéreos, que es muy importante, sobre todo cuando nosotros queramos descartar obstrucción intestinal o, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver de manera más sencilla y más fácil aire en la cavidad abdominal, conocida también como neumoperitoneo. Ahora, estas dos incidencias, sobre todo, se va a realizar en pacientes que colaboren, en pacientes que tengan la opción o que nos puedan seguir las indicaciones que les vamos a dar. Pero existe un grupo de pacientes, ¿no? Sobre todo adultos mayores, niños o pacientes con mucha afectación o dolor que no van a poder seguir estas indicaciones, ¿no? Sobre todo para la radiografía en bipedestación. Pero nosotros queremos evaluar en ellos niveles hidroaéreos, ¿no? O tal vez queramos evaluar de manera más sencilla la presencia de gas o neumoperitoneo. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a tener o vamos a solicitar una incidencia adicional, ¿no? Que es la radiografía de abdomen en decúbito tangencial, ¿ya? Entonces, esta radiografía de decúbito tangencial, donde el paciente va a estar echado y nosotros vamos a ponerlos o vamos a hacer las proyecciones por la región lateral, ¿no? O las paredes abdominales laterales, es una forma de ver también los niveles hidroaéreos en un paciente que no se puede poner de pie, ¿no? En un paciente que está en decúbito. Entonces, miren acá. Acá tenemos los dos tipos de radiografías, ¿no? Tenemos la radiografía de abdomen simple de pie y la radiografía del paciente en decúbito, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos una radiografía de abdomen simple de pie, es como que si el paciente está parado, ¿no? Y miren, el detector está detrás en la espalda del paciente y el tubo de rayos X está hacia adelante, ¿no? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a hacer la proyección. Y tenemos que recordarnos que más o menos los niveles hidroaéreos que van a contener las asas intestinales se van a ver como en este frasco que está acá, ¿no? Siempre el aire se va a ir por menor densidad hacia las regiones más cefálicas y el líquido se va a ir a las regiones más inferiores, ¿no? O más caudales, ¿no? Entonces, de esta manera, en una radiografía de abdomen simple de pie, nosotros vamos a ver que a nivel de las cúpulas diafragmáticas, sobre todo la cúpula diafragmática izquierda, vamos a encontrar nosotros al fondo gástrico, ¿no? Al fondo gástrico que se va a ver acá, ¿no? Inmediatamente debajo de la cúpula diafragmática izquierda. Lo otro que vamos a ver son los niveles hidroaéreos. ¿Qué son los niveles hidroaéreos? Es la representación del líquido y el aire que se van a dar en las asas intestinales. Los niveles hidroaéreos son así, esta línea perpendicular, ¿no? Que nos muestra una o radiopaca con esta burbuja aérea, ¿ok? Entonces, este es un nivel hidroaéreo. Normalmente, en condiciones, se puede decir normales, nosotros vamos a encontrar menos de 3 niveles hidroaéreos y eso se considera normal. Más de 3 niveles hidroaéreos se considera patológico. ¿Ok? Miren, esta es la otra presentación. El paciente está en decúbito, el paciente está echado en la camilla, ¿no? Entonces el detector una vez más está en la espalda y el tubo de rayos X está en la región anterior, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a obtener es una distribución simétrica de las asas intestinales en la cavidad abdominal. Por eso es que se dice que esta es la incidencia que nos permite evaluar mejor la anatomía y distribución de las asas intestinales, ¿no? Entonces, vamos a tener que en este caso de acá es como que si nosotros pusiéramos el frasco, ¿no? El frasco lo echaríamos y vamos a obtener esta imagen, ¿no? Entonces,
Entonces, esto va a hacer que de alguna manera, como nosotros estamos proyectando de arriba hacia abajo, nosotros no podamos o no sea una incidencia ideal para ver niveles hidroaéreos, ¿ok? Pero sí nos va a permitir evaluar la distribución, como digo, anatómica normal de las asas intestinales, ¿no? Nos va a permitir evaluar los órganos sólidos como el hígado, el vaso, los músculos psoas, las siluetas renales, ¿ok? ¿No? Entonces nos va a dar mucha información importante, mucha información importante. Y como el paciente está en decúbito, pues nosotros ya no vamos a tener el fondo gástrico, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire se va a ir hacia la región más anterior del abdomen y lo que nosotros vamos a evaluar es una burbuja de aire que no va a ser otra cosa más que el antro gástrico, el aire que está en el antro gástrico, y que va a ser una burbuja de aire que va a estar inmediatamente adyacente, anterior o lateral a las primeras o últimas vértebras dorsales, ¿ok? Entonces lo que nosotros evaluamos es el antro gástrico, ¿no? Y si se dan cuenta acá no vamos a poder ver niveles hidroaéreos, ¿no? No hay forma de ver niveles hidroaéreos. Y esta de acá es la incidencia que les decía, la de abdomen en decúbito tangencial, ¿no? Entonces el paciente está echado, está en decúbito, pero las de rayos X es por la cara lateral de la pared abdominal, ¿no? Entonces nosotros vamos a obtener esta imagen. Y esta imagen nos va a permitir evaluar niveles hidroaéreos o si es que tuviéramos neumoperitoneo en las regiones más superiores, ¿no? O anteriores de la cavidad abdominal. Si ustedes se dan cuenta, no me va a permitir evaluar la dilatación de las asas intestinales, no me permite ver la distribución de las asas intestinales, ¿no? Entonces sería un estudio simplemente dedicado a evaluar dos cosas, ¿no? Niveles hidroaéreos por un lado o lo otro, la presencia de neumoperitoneo, ¿no? Entonces esta sería la radiografía de abdomen en decúbito tangencial. Ok. Entonces, hasta acá recordemos, hay tres incidencias que nosotros vamos a tener. Una es en decúbito, que es la que nos da la mayor información, ¿ok? Vamos a evaluar distribución de asas intestinales, dilatación de asas intestinales, ¿no? La segunda, que es la incidencia de pie, que nos va a permitir evaluar niveles hidroaéreos y también nos va a permitir evaluar neumoperitoneo de manera fácil, ¿no? Y la tercera es la de decúbito lateral, que es una variante que nos va a permitir evaluar los niveles hidroaéreos en pacientes que no se pueden poner de pie. ¿Ok? Hasta acá, ¿preguntas o dudas? No, doctora. Perfecto, entonces sigamos. Entonces, teniendo bien en claro que tenemos tres incidencias, dos de ellas son las más usadas y las más importantes, ahora tenemos que ver cómo vamos a empezar la evaluación de estas estructuras, ¿no? De estas imágenes, ¿no? Entonces, acá les he traído un algoritmo de estudio, ¿no? Que me parece bastante importante y bastante sencillo, ¿no? Entonces, este está conformado por tres pasos, ¿no? Entonces, el primer paso es la identificación de las 5 preguntas, ¿no? 5 preguntas básicas que van enfocadas a determinar el motivo, el por qué, el dónde y el cuándo se realizó el estudio. Recuerden que cuando nosotros hablamos de imágenes diagnósticas, nosotros primero llegamos a un diagnóstico clínico presuntivo y con los estudios radiológicos nosotros confirmamos lo que estamos buscando, ¿ok? Recuerden, los estudios no son de screening, ¿no? El único estudio o método de estudio de screening, pues es la mamografía, ¿no? Recuerden que lo hablamos en las primeras clases, ¿no? El resto de estudios están encaminados en confirmar nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Confirmarla o descartarla. Luego tenemos que el segundo paso es identificar la calidad del estudio, saber si está en óptimas condiciones para ser evaluado, ¿no? Entonces, existen criterios de calidad que nos va a permitir determinar si este estudio es útil para nosotros o no, ¿ok? Y por último, el tercer paso es tener una sistemática de lectura, ¿no? Saber por dónde vamos a empezar, si vamos a evaluar primero asas intestinales, luego podemos evaluar órganos sólidos, luego podemos evaluar estructuras vasculares o etcétera, de acuerdo a lo que vamos buscando. Entonces vamos, en el primer
espacio está la identificación de las 5 preguntas. Las 5 preguntas están enfocadas en esto. Uno es quién es el paciente. No es lo mismo buscar un paciente adulto que un niño, ¿ok? ¿A quién está dirigido el estudio? ¿Ok? El segundo es qué es lo que estamos viendo, si es un estudio de pie o si es un estudio de decúbito, ¿no? Entonces, ¿por qué no tendría sentido, por ejemplo, si estoy en un estudio de decúbito, buscar niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que estamos evaluando. La tercera pregunta va enfocada a dónde se realiza el estudio. Si es un estudio que se realizó por emergencia, si es un estudio que se realizó por consultorio externo, si es un estudio que se realizó como seguimiento de una patología, ¿no? Entonces va a cambiar prácticamente nuestra predisposición diagnóstica, lo que nosotros queremos evaluar. El cuarto es cuándo, y esto se refiere a si es el primer estudio o es parte de un seguimiento de estudios. Esto sobre todo encaminado en aquellos estudios, por ejemplo, de abdomen para descarte de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces hay estudios que no nos van a definir claramente si estamos ante una obstrucción intestinal o no radiológicamente. Entonces lo que hacemos es pedirle un control dentro de las 6 horas que nos permita confirmar o descartar. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, cuándo, si es el primer estudio, si es el segundo o es un seguimiento, ¿no? Y por último, el por qué. ¿Qué estoy sospechando de este paciente, no? Estoy sospechando una obstrucción intestinal, estoy sospechando una litiasis, ¿no? Una litiasis renal, ¿no? Entonces, un estreñimiento o una constipación, ¿no? ¿Por qué le estoy pidiendo? ¿No? Entonces, una vez que nosotros tengamos o nos hayamos respondido estas 5 preguntas, ya nosotros vamos a irnos ya más enfocados hacia buscar o dirigidos a buscar una patología específica. La segunda parte es que tenemos que evaluar los criterios de calidad, es decir, si estamos ante un estudio que nos va a dar la mayor información o al menos la información mínima necesaria para poder descartar todo tipo de patologías que podamos hacer en un estudio de abdomen. Y para esto nosotros tenemos que evaluar una vez más 3 componentes, ¿no? Primero, la posición, ¿no? Entonces se refiere a la posición a que cuando el paciente se le haga el estudio de abdomen, esta debe estar muy centralizada hacia el tubo de rayos X, ¿no? Se deben ver los 2 diafragmas, tanto el derecho como el izquierdo, ¿ok? Y esto es muy importante, sobre todo en los estudios de abdomen de pie. ¿Por qué? Porque si estamos buscando nosotros neumoperitoneo, el aire se va a ir debajo de estas 2 cúpulas diafragmáticas, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta bastante, ¿no? Entonces si nosotros cortamos y no vemos esto, pues simplemente no podremos excluir neumoperitoneo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en esto, ¿no? Lo segundo es que se tiene que ver la sínfisis del pubis, ¿ok? Se tiene que ver la sínfisis del pubis, porque inmediatamente superior a la sínfisis del pubis nosotros vamos a ver la ampolla rectal, ¿ok? Acá se va a proyectar la ampolla rectal y simplemente lo que nosotros buscamos es que exista aire a este nivel. Resulta que en las obstrucciones intestinales, como su nombre lo dice, obstrucción, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver es que se interrumpe este aire, ¿no? Y a nivel de la ampolla rectal vamos a ver un vacío o un silencio abdominal, como se dice, ¿no? Que no es otra cosa más que la ausencia de gas a este nivel, ¿no? Que, por ejemplo, es un signo radiológico importante porque me permite descartar o definir si estoy ante una obstrucción intestinal o no. ¿Okay? Lo otro que me tengo que dar cuenta es que las paredes laterales, se tienen que ver las paredes laterales de la cavidad abdominal. ¿Por qué es importante evaluar las paredes laterales? Porque simplemente nosotros tenemos que buscar la línea grasa properitoneal. ¿Qué es la línea grasa properitoneal? Es una línea, es esta línea que está acá dibujada, ¿no? De forma interrumpida por una línea blanca, que no es otra cosa más que el espacio de la grasa mesentérica que hay entre la pared abdominal
y los órganos sólidos de la cavidad abdominal, ¿no? Y por lo general se va a ver como una línea radiolúcida, una línea delgada, ¿no? De 1 o 2 milímetros de espesor, que es completamente radiolúcido. ¿Por qué es importante ver esto? Porque un paciente en condiciones normales, las asas intestinales gruesas sobre todo, tienen la predisposición de pegarse hacia los bordes laterales de las paredes abdominales, ¿ok? Y solamente hay una pequeña limitación, como son 1 o 2 milímetros de distancia entre ellos, ¿ok? Sin embargo, en aquellos pacientes que, por ejemplo, tuvieran ascitis, ¿no? Pacientes que tuvieran líquido en la cavidad abdominal, lo que se va a hacer es que las asas intestinales tienen la tendencia a centralizarse, ¿no? Entonces siempre el líquido se va a las zonas más declives, de tal manera que este espacio que hay entre las asas gruesas, ya sea el colon ascendente o descendente, se va a ensanchar, ya no va a ser de 2 o 3 milímetros, sino se va a ensanchar hasta 1 centímetro, ¿no? Y esto es un signo que nos va a decir que estamos ante una ascitis, ¿ok? Entonces, miren, lo importante es que se vea toda la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque cada una de estas estructuras que nosotros veamos nos está indicando algunas patologías que nosotros tenemos que o podemos descartar. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Entonces recuerden, los criterios de calidad sobre todo es la posición central del paciente donde se tenga que ver los 12 diafragmas, ¿no? Para descarte de neumoperitoneo, sobre todo en pacientes que están en decúbito, disculpen, ¿no? La posición, la sínfisis del pubis, porque encima de esta tengo que ver yo la ampolla gástrica, tengo que ver si hay gas distal o no para el descarte de obstrucción intestinal, y las paredes laterales, porque tengo que ver la línea grasa properitoneal para el descarte de ascitis, ¿ok? Lo segundo es que la inspiración, ¿no? Por lo general le vamos a pedir al paciente que tome aire. Al tomar el paciente el aire, lo que vamos a hacer es que las cúpulas diafragmáticas van a tender a bajar, a disminuir, ¿no? Y esto nos va a permitir a nosotros, evaluar las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Sobre todo en pacientes que son bastante altos, ¿no? Donde a veces nos vamos a dar cuenta que nos queda muy corto, muy pequeño los detectores, ¿ok? Los detectores. Y por último, la exposición. Esto se refiere al nivel de kilovoltaje que nosotros tenemos que proyectar, colocar al momento de hacer la radiografía, ¿no? Entonces dice que tenemos que poner el suficiente kilovoltaje de tal manera que nos permita ver a nosotros las estructuras vertebrales, ¿no? Los cuerpos vertebrales de la columna lumbar, ¿ok? Entonces, en un estudio, ¿no? Adecuado, de buena calidad, nosotros tenemos que poder ver las vértebras lumbares, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Porque a veces si nosotros le ponemos un alto kilovoltaje, lo que nosotros vamos a hacer es quemar las estructuras y prácticamente no vamos a poder ver o vamos a poder, por ejemplo, no vamos a poder descartar neumoperitoneo, ¿no? O lo otro, ¿no? Si nosotros ponemos el insuficiente kilovoltaje, nosotros vamos a ver como una imagen completamente blanca que nos va a permitir evaluar las siluetas de los órganos sólidos, ¿ok? Entonces, ahora, a veces es un poco complicado, ¿no? Reunir estos criterios de calidad, ¿no? Pero es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Para qué? Para ver que si nosotros no estamos satisfechos con este estudio, le pidamos al tecnólogo que lo vuelva o que lo pueda repetir, ¿ok? Entonces, mire, ¿qué pasaría si ustedes están ante un paciente obeso, ¿no? ¿Cómo sería la presentación de un estudio en un paciente obeso, ¿no? Entonces, miren esta imagen de acá, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros no queremos obtener, ¿ok? No, miren, acá no podemos ver ni siquiera las cúpulas diafragmáticas, miren cómo vemos la sínfisis del pubis. Acá nosotros podríamos decir que el paciente está en una obstrucción intestinal prácticamente, porque no podemos definir, ¿no? El patrón aéreo fecal de las asas intestinales. Y miren cómo las vértebras, ahorita Edgar,
¿no? Miren cómo las vértebras prácticamente no se ven, ¿no? Se ven bastante borrosas, ¿no? Y al ver, miren, tampoco me permite ver las sombras, no me permite ver las sombras de los órganos sólidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este tipo de pacientes, ¿no? Simplemente tomar dos incidencias. Si yo estoy en pacientes muy grandes, ¿no? Entonces simplemente no utilizo una sola, sino utilizo dos radiografías o dos detectores y lo tomo por partes, ¿no? Primero la parte del abdomen superior y el otro la parte del abdomen inferior. Eso es una buena opción, por ejemplo, para poder evaluar, obtener las cúpulas diafragmáticas y la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, con eso yo ya estaría cuidándome de descartar neumoperitoneo o obstrucción intestinal, ¿no? O también que me permite evaluar las líneas grasas properitoneales para un descarte de ascitis. Lo segundo es que una vez más, al paciente hay que pedirle que inspiren. Recuerden, si nosotros tomamos aire, lo que vamos a hacer es que los pulmones se llenen de aire y las cúpulas diafragmáticas bajen. Esto nos va a ayudar a nosotros a obtener, ¿no? Los dos semidiafragmas para nuestra evaluación y nuestro estudio. Siempre le tenemos que decir eso, ¿no? Y lo tercero es que debemos trabajar el kilovoltaje de acuerdo al paciente que tengamos, ¿no? Entonces, si estoy con un paciente obeso, obviamente yo tengo que decirle a mí, al tecnólogo, al que toma, preguntarle cuánto de kilovoltaje lo ha proyectado, ¿no? ¿Cuánto es, no? Y si es obeso, tengo que solicitarle que le proyecte mayor kilovoltaje al que él está utilizando, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para poder obtener mejores imágenes y no obtener esta de acá. Y por el contrario, si yo estoy en un paciente delgado, bastante delgado, un paciente pequeñito, pues mi kilovoltaje va a disminuir, ¿ok? Va a disminuir, ¿no? Entonces, nosotros de esa manera podemos, por ejemplo, solicitar que se repita el estudio y aconsejarle al tecnólogo de cómo podría ser para mejorar la calidad, ¿ok, Edgar? Entonces, de esta manera es como nosotros podríamos mejorar nuestras imágenes. Listo, ¿dudas y preguntas hasta acá? Doctora, ¿podría mostrar la imagen anterior? No recuerdo bien qué dijo que estaba arriba del sínfisis del pubis. La ampolla rectal, ¿no? Ahí. Entonces, la ampolla rectal, ¿no? Que es el último segmento de las asas intestinales, ¿no? De las asas intestinales, ¿no? Entonces, la ampolla rectal. Lo que tenemos que ver ahí es el patrón aerofecal normal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Quería preguntarle si la ampolla también se va a ver cuando esté en bipedestación o si se va a ver nivel hidroaéreo al nivel de la ampolla. Ya, resulta que cuando el paciente está en bipedestación, ¿qué va a pasar? Las asas intestinales, por la gravedad, van a tender a caer, a sobreponerse encima de la ampolla rectal. Y como ustedes lo dicen, puede haber niveles hidroaéreos en esta zona que se va a interponer y no nos va a permitir ver adecuadamente a la ampolla rectal. Nosotros sí lo podríamos ver en caso de pacientes que están en condiciones normales, sí lo vamos a poder ver, pero un paciente que tiene múltiples niveles hidroaéreos probablemente no me va a permitir evaluar bien la ampolla rectal. Entonces lo ideal es que el paciente esté en decúbito, porque si el paciente está en decúbito y está echado, nosotros vamos a tener una mejor distribución de las asas intestinales, tanto gruesas como delgadas. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay ninguna pregunta, seguimos avanzando. Entonces nos vamos al tercer paso, ¿no? Que tenemos que tener una sistemática de lectura. ¿Cómo vamos a leer? ¿Por dónde empiezo y por dónde termino, no? Entonces, esta mnemotecnia también me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, A, B, D o X, ¿no? Entonces, primero voy a buscar el aire. Y cuando yo hablo del aire, tengo que saber dónde debería haber aire y dónde no debería haber aire, ¿no? Dos, tengo que evaluar los intestinos y en esta zona tengo que definir el tamaño de las asas intestinales delgadas y su distribución, ¿no? El tamaño de las asas intestinales gruesas y su distribución. Luego voy a pasar a las siluetas de los órganos sólidos, ¿no? Las siluetas
no, disculpen, algunas estructuras densas como las calcificaciones. Resulta que en la cavidad abdominal hay calcificaciones fisiológicas como calcificaciones patológicas. Una calcificación fisiológica, por ejemplo, son los flebolitos, ¿no? Las flebolitos que son las calcificaciones de las estructuras vasculares pélvicas, o por ejemplo las calcificaciones de los miomas, ¿no? Pero una calcificación patológica son las litiasis vesiculares, las litiasis renales, por ejemplo, ¿no? Son calcificaciones patológicas, ¿no? Entonces yo tengo que saber dónde es su ubicación y dónde es su distribución para que me permita ver o dar algún diagnóstico, ¿no? O como por ejemplo el famoso apendicolito, ¿no? El apendicolito, ¿no? Que es un signo muy, muy específico de apendicitis en un estudio de radiografía de abdomen. Luego voy a ver los órganos sólidos o partes blandas, porque también a través de estos voy a permitir ver o descartar algunas hepatomegalias, esplenomegalías o tal vez la presencia de masas en la cavidad abdominal, ¿no? Que me permita o que me solicite hacer estudios, algunos otros estudios de apoyo, ¿no? Implementar, complementar o ampliar, como podría ser la ecografía o una tomografía de ser necesaria. Y por último hay que descartar objetos o artefactos externos, ¿no? Que no pertenezcan a la cavidad abdominal, ¿no? Sobre todo a la ingesta, ¿no? O a la ubicación de cuerpos extraños en la cavidad abdominal. Les voy a mostrar al final algunas imágenes y en realidad les va a llamar mucho la atención las diferentes cosas que uno puede encontrar dentro de la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué es lo que yo busco acá? ¿No? ¿Qué es lo que yo busco? ¿No? Entonces, al ver el aire, yo tengo que ver si el patrón aerointestinal es lo normal, ¿no? Si el aire está dentro de las asas intestinales o está en la cavidad peritoneal. Si está en la cavidad peritoneal, pues estoy hablando de neumoperitoneo, ¿ok? Tengo que intentar descartar las calcificaciones patológicas o anormales y las masas anormales, ¿ok? Entonces empecemos con el aire, dónde debería y dónde no debería estar. Entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que tener conocimiento que podemos encontrar aire en todo el tubo digestivo. Y el tubo digestivo va a estar conformado por el estómago, ¿no? Las asas intestinales delgadas, que a su vez estas se van a dividir en duodeno, yeyuno e ilio, y las asas intestinales gruesas, como es el colon en sus segmentos anterior, transverso, ascendente, transverso, descendente y sigmoides, y por último la famosa ampolla rectal, ¿no? La famosa ampolla rectal que estoy señalando acá, que es muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que encontrar, ¿no? Entonces, el aire, mientras está dentro de las asas intestinales, es completamente normal, ¿ok? Es completamente normal, ¿no? Entonces, miren acá en esta radiografía simple de pie, ¿no? Miren cómo veo yo el fondo gástrico, el aire que está en el estómago, en el fondo gástrico, que está inmediatamente debajo del hemidiafragma izquierdo. Miren cómo yo puedo ver el aire que está en las asas intestinales delgadas. Miren cómo yo puedo ver el aire, el patrón aerofecal de las asas gruesas, sobre todo las asas, el colon descendente. Y miren cómo yo veo aire acá a este nivel, miren acá a este nivel, que es la ampolla rectal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar, ¿no? Y miren, en realidad no existe un patrón patrón aerofecal normal, ¿no? O sea, es muy disperso, ¿no? Entonces, miren acá, les he traído 8 tipos de radiografías de abdomen, ¿no? Y todos tienen diferente distribución de las asas intestinales y el aire, ¿no? Entonces, miren acá en esta primera, donde hay más aire en el colon transverso, miren en esta que está de pie, como el colon transverso tiende a caer o a bajar, miren, ¿no? Esta, miren en decúbito, cómo se distribuye mejor el aire en las asas intestinales. Miren a este nivel donde yo veo más aire en el ángulo esplénico y en el colon descendente. Acá se ve perfectamente dibujado todo el colon, miren, colon ascendente, transverso y descendente, se ve perfecto. Miren en esta radiografía cómo yo puedo ver aire en la cámara gástrica, ¿no? Miren, ¿no? En esta radiografía de acá, miren cómo yo puedo ver
aire prácticamente en el colon sigmoide, la porción más proximal del colon sigmoides, ¿no? Y miren acá cómo yo puedo ver una vez más en este paciente con una radiografía de pie, cómo cae una vez más cae las asas intestinales gruesas con el aire y miren hacia la ampolla rectal, ¿no? Entonces, todos estos de acá son completamente normales. Es una distribución normal del aire, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire está en el tubo digestivo, está dentro de las asas intestinales, está dentro del estómago, ¿no? Dentro de las asas delgadas y de las asas gruesas, y esto es completamente normal. Y entonces, ¿dónde no debe estar el aire? ¿No? Entonces, miren, por ejemplo, fuera de las asas intestinales. Miren, este es un paciente que tiene una dilatación de asas intestinales y miren, entre asa intestinal y asa intestinal veo este pequeño espacio triangular, este es el signo del triángulo, que más adelante o la próxima clase lo vamos a ver, que me está hablando de neumoperitoneo, un paciente en un estudio en decúbito, ¿no? Entonces, esto no es normal. O, por ejemplo, acá, miren acá cómo yo puedo ver la silueta o yo cómo puedo ver los bordes, ¿no? Es bastante radiolúcido de los músculos psoas, ¿no? Miren cómo yo puedo ver una imagen radiolúcida que está bordeando la sombra hepática derecha, ¿no? La sombra hepática, el borde hepático, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es aire a nivel retroperitoneal, ¿no? Retroperitoneal, la cavidad abdominal retroperitoneal. O miren acá en este paciente cómo hay aire, importante cantidad de aire debajo de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Tanto derecha como izquierda, ¿no? Entonces, esto es lo que no debemos ver, ¿ok? Recuerden, el aire debe estar dentro del tubo digestivo, ¿ya? No puede estar fuera de él, ¿ok? Entonces, acá tienen 3 ejemplos muy característicos y muy clásicos, ¿ok? Aire entre las asas intestinales, aire en el retroperitoneo y aire debajo de las cúpulas diafragmáticas. Ahora, también existen algunos signos radiológicos que nos puede confundir, ¿no? Y sobre todo, y tenemos que tener conocimiento de que existe, ¿ya? Y es el famoso signo de Chilaiditi. ¿Qué es el signo del Chilaiditi, no? El signo de Chilaiditi no es otra cosa más que la interposición de las asas intestinales gruesas entre el hemidiafragma derecho y el hígado, ¿ya? Que muchas veces cuando nosotros vemos esta imagen lo confundimos como si estuviéramos ante un neumoperitoneo, ¿ok? Pero es muy diferente ver esta imagen que esta. Miren acá no hay patrón de asas intestinales, ¿no? Miren, se ve completamente radiolúcido, completamente homogéneo, ¿no? Entre el hemidiafragma y el parénquima hepático. Pero si nosotros vemos a este nivel, miren cómo se ven las paredes de las asas intestinales gruesas, ¿no? Entonces, esto de acá se llama el signo de Chilaiditi, ¿ya? El Chilaiditi es completamente normal, es un hallazgo, una predisposición anatómica. A algunos pacientes les causa dolor, ¿no? Les causa dolor. Y ahí se convierte en un síndrome, ya no en un signo, sino en un síndrome porque tiene dolor, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Miren acá, de no malinterpretarlo o confundirlo con un neumoperitoneo, ¿ok? Entonces, estas son las excepciones, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto el aire, dónde y dónde no debe de estar, ¿ok? La segunda parte es que tenemos que evaluar las asas intestinales, ¿no? Entonces vamos a empezar a evaluar las asas intestinales gruesas. ¿Por qué? Porque la distribución de esta es a nivel periférico, ¿no? Entonces yo tengo que saber que voy a tener el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Voy a obtener acá, ¿no? El colon sigmoides y por último voy a estar en la ampolla rectal, ¿ok? Miren acá se ve un poco más graficado de color para que ustedes puedan ver la distribución de las asas intestinales gruesas. Y si ustedes se dan cuenta, el patrón que tiene las asas intestinales gruesas es como un patrón en migas de pan, ¿no? Miren, ¿no? Es como un moteado pequeño, ¿no? Entonces, esto es lo que se le conoce como el patrón de migas de pan, que también se va a poder ser reproducible en radiografía, en tomografías de abdomen, ¿ok? De acá lo que ustedes tienen que recordar es que las asas intestinales gruesas, sobre todo el colon ascendente y el descendente, está pegado a la pared abdominal, ¿ok? Y que el espacio
yo les hablaba de un espacio entre, ¿no? Es una línea delgada el espacio que hay, ¿no? Entre la pared abdominal y las asas intestinales gruesas, ¿no? Como es el colon ascendente descendente, es una línea radiolúcida bastante delgada, que es la línea grasa properitoneal, ¿ok? Y es bastante delgada, 1 o 2 milímetros como máximo. Esto es lo normal, ¿ya? Si este espacio se ensancha, se hace más amplio, entonces lo que nosotros decimos es centralización de asas intestinales, y esto es un signo de ascitis. Ahora, lo otro que tenemos que saber es que el colon va a medir, va a tener diferentes medidas de acuerdo a su distribución anatómica, ¿no? De esta manera, vamos a ver que a nivel de la unión del ciego, es la parte más proximal del asa intestinal gruesa, puede llegar a medir o ser considerado normal hasta 9 milímetros o 9 centímetros de diámetro, ¿ok? Hasta 9 centímetros se considera normal, ¿ok? Por ejemplo, en el colon transverso, en el colon descendente, nosotros como máximo tienen que medir hasta 6 centímetros, no puede ser más, ¿ya? Entonces se considera normal hasta 6 centímetros. Mientras que en el colon sigmoide nosotros le vamos a dar un poquito más, medio centímetro más, o sea, 6.5, ¿ok? Entonces recuerden esto, ¿no? El ciego 9, el resto de las asas intestinales, ¿no? Hasta 6, a excepción del colon sigmoide donde puede medir hasta 6.5 centímetros. ¿Ok? Eso hay que tener bastante en cuenta al momento de hablar de dilataciones de asas intestinales. Lo otro es que si nosotros hacemos una ampliación para ver las paredes de las asas intestinales gruesas, nosotros vamos a encontrar como estas pequeñas bandas radiopacas que realmente no lo van a atravesar, ¿no? Solamente van a interrumpirlo y van a estar en la parte lateral externa del asa intestinal, ¿no? Y esto es lo que se le conoce como las famosas austras, ¿ya? Las austras, ¿no? Entonces, estas, ¿no? Y entre banda y banda va a haber un espacio que va a tener aire, ¿ok? ¿No? Entonces, que tiene como una forma de un dedito, ¿no? Una forma digitiforme, ¿no? Entonces, esto no es otra cosa más que las austras y que me permite definir que estoy ante una asa intestinal gruesa, ¿ok? Las medidas de las asas intestinales ya lo hemos hablado, no lo vamos a volver a repetir. Ok. Ahora tenemos que hablar de las asas intestinales delgadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las asas intestinales delgadas, vamos a ver que estas van a estar, a diferencia del colon, en la parte central de la cavidad abdominal, ¿ok? Es bastante difícil diferenciar las asas intestinales, ¿ya? Al menos en radiografía de abdomen es bastante difícil. Nosotros no podemos ver las paredes de las asas intestinales a menos que estas estén dilatadas y estemos ante condiciones patológicas, ¿ok? Ahora, también tenemos que saber que cuando hablamos de asas intestinales o distribución de asas intestinales, tenemos 3 segmentos, que es el duodeno, que en realidad la distribución va a ser a nivel del epigastrio como una forma de U, ¿no? Y luego tenemos el yeyuno y el hilio. Y para identificar el yeyuno y el hilio, pues simplemente yo voy a, ¿no? Voy a proyectar una línea así, ¿no? Una línea que pase por el borde hepático derecho, ¿no? Y que pase a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Y todo lo que está encima de esta línea, en realidad me va a pertenecer al yeyuno. Y todo lo que está debajo de esta línea va a pertenecer al ilion, ¿ok? ¿No? Entonces, yeyuno e ilion. Y cuando veamos imágenes tomográficas, esto va a ser más evidente porque las paredes, tanto del duodeno, del yeyuno y el ilion, son diferentes, ¿no? La mucosa es bastante diferente, ¿ok? Pero en rayos X simplemente nosotros trazamos esta línea y ya sabemos si que todo lo que está encima de esa línea es yeyuno y todo lo que está debajo es ilion. Y esto porque es importante saber, porque simplemente que cuando nosotros estemos ante, por ejemplo, patologías obstructivas, nosotros tenemos que saber ante qué segmento, ¿no? Cuál es el segmento que está más dilatado o obstruido, ¿ok? Para eso es importante saber. Las asas intestinales delgadas, todas en general, miden menos de 3 centímetros, ¿no? Entonces, el diámetro
máximo hasta 3 centímetros, ¿ok? Y a diferencia de las paredes de las asas gruesas, estas sí van a tener las famosas válvulas cominentes, que no es otra cosa más que líneas o bandas radiopacas, que a diferencia del anterior van a atravesar todo el asa intestinal, ¿no? Van a atravesar todo de pared a pared el asa intestinal, ¿ok? Y va a dar esta forma o esta configuración, ¿ok? Y esto es lo que se le llama válvulas cominentes, ¿ya? Es lo que llamamos las válvulas cominentes, ¿no? Y miren, acá este es un estudio contrastado, es decir, le hemos dado vario al paciente, ¿no? Que nos permite graficar o nos permite ver, por ejemplo, la mucosa del estómago, ¿no? Y miren acá cómo nosotros hacemos una línea y miren, ¿no? Todo lo que está encima de la línea Y1 y todo lo que está debajo de esta línea ilio. Miren cómo son las paredes del Y1, ¿no? Cómo yo puedo ver las válvulas cominentes, ¿no? Que lo atraviesan de pared a pared, pero en el ilion es más un aspecto tubular, ¿no? Miren, es más un aspecto tubular o liso, ¿no? Y esta es la configuración normal de las asas intestinales, ¿ok? Entonces, lo traje esto acá para que ustedes puedan identificar cómo realmente al trazar esta línea se pueden diferenciar anatómicamente estas estructuras. Ok, y cuando evaluamos a las intestinas delgadas, tenemos que ver que uno tiene que medir menos de 3 centímetros, ¿no? Y si miden más de 3 centímetros es porque están dilatadas, ¿ok? A cualquier nivel. 2, los niveles hidroaéreos. Nosotros sabemos que se considera normal menos de 3 o hasta 3 niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un abdomen completamente patológico, ¿no? Miren acá, un nivel hidroaéreo, 2 niveles hidroaéreos, 3 niveles hidroaéreos, 4 niveles hidroaéreos, 5 niveles hidroaéreos, 6 niveles, ¿no? Entonces, completamente patológico, ¿no? Y estos niveles hidroaéreos se van a dar sobre todo cuando estemos ante posibles obstrucciones intestinales. Perfecto. ¿Dudas y preguntas hasta acá sobre esas intestinales delgadas y gruesas? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Entonces, si todo quedó claro, ahora lo que vamos a evaluar son las estructuras densas, calcificaciones y huesos, ¿no? Entonces, cuando evaluamos estructuras densas, primero tenemos que ver las vértebras lumbares, ¿no? Como ya les dije, se tienen que visualizar para saber que estoy con un estudio de calidad, ¿no? Los últimos rebordes costales, como están acá, ¿no? Tanto derecho como izquierdo también los tengo que evaluar, ¿no? Y luego toda imagen de calcificación o densidad que podría ser patológica, ¿no? Entonces, miren, todos estos órganos que están proyectados acá pueden producir calcificaciones, ¿no? Entonces, miren el 1, las calcificaciones a nivel de la vesícula biliar, ¿no? El 2, las calcificaciones en los riñones, ¿no? Pueden ser en los parénquimas renales, tanto derecho como izquierdo, ¿no? O puede ser en los uréteres, que son los uréteres distales. Puede ser la calcificación a nivel de la vejiga, ¿no? El 3, ¿no? El 4 puede haber calcificaciones en el páncreas, sobre todo en pancreatitis crónicas. Las glándulas suprarrenales se pueden calcificar. Y por último, podemos tener calcificaciones a nivel de los ganglios mesentéricos, ¿no? Entonces, todos estos, algunos de ellos fisiológicos y otros patológicos, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, miren acá, miren cómo yo encuentro acá las calcificaciones de la vesícula biliar, mira acá hay un flebolito, una calcificación a nivel del mesenterio, ¿no? Miren acá también calcificaciones de los vasos pélvicos, también llamados flebolitos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado de esto, ¿no? Y diferenciarlo de esto. El objetivo es, miren, ver esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Este es un gran cálculo, ¿no? Un gran cálculo, ¿no? ¿Y dónde está acá? ¿No? Eso es lo importante. Entonces voy a borrar esto para poder identificar dónde está. Muy bien, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a ver con mayor detalle esto, nos vamos a dar cuenta que prácticamente, ¿no? El hígado está hacia acá. Ay, disculpen. Voy a poner ¿no? Entonces, el hígado, miren, está acá, ¿no? No puede pertenecer a la vesícula biliar, está muy alejado.
pero sabemos que acá están las siluetas renales, ¿no? Mira, las siluetas renales, ¿no? Entonces, esta puede ser una gran calcificación o una gran litiasis renal derecha, ¿ok? Miren acá tenemos otra calcificación, ¿no? Que puede ser una calcificación intravesical, por ejemplo, ¿no? Altamente sospechosa en pacientes que tienen una litiasis, ¿no? Litiasis renal. Ok, lo otro que tenemos que evaluar después de las calcificaciones son las sombras de los órganos sólidos. ¿Cuáles son los órganos sólidos que nosotros vamos a evaluar? En el hipocondrio derecho voy a tener al hígado, el vaso, que no debo verlo y es normal. Tengo que tener conocimiento que en el centro está el páncreas, ¿no? El páncreas que tiene esta forma así como que de gusano, una cabeza ancha y una colita delgada. Tengo que saber que tengo a cada lado, lo que estoy dibujando acá, a cada lado de la columna, ¿no? Las siluetas renales, ¿no? Estas son las siluetas renales, ¿no? Estoy dibujando mal, así sería, ¿no? Acá el dedo muy grande, acá, ¿no? Entonces, que tengo una derecha y una izquierda, ¿no? Y miren acá estas imágenes triangulares que van a estar rodeando la columna, ¿no? Esto de acá que estoy dibujando, que no es otra cosa más que los músculos psoas-ilíacos, ¿no? Que es muy importante porque me va a servir de referencia para algunas patologías, ¿ok? Entonces, miren acá, se puede ver un poquito la vejiga, ¿no? Miren, la vejiga, ¿no? Por la orina, que se ve un poquito más hiperdenso, ¿ok? Entonces, siempre tengo que evaluar las siluetas de los órganos sólidos. ¿Por qué tengo que evaluar las siluetas de los órganos sólidos? ¿No? Entonces, miren lo que habíamos dibujado. Estas son las siluetas de los órganos sólidos. ¿Por qué es importante? Porque yo me puedo encontrar con este tipo de patologías. Miren acá. ¿No les llama la atención? Miren este hígado, como inclusive casi va a atravesar la línea media del abdomen, ¿no? Entonces, miren cómo, ¿no? Entonces, acá estoy ante una gran hepatomegalia, ¿no? Una gran hepatomegalia, ¿no? Miren, también hay una esplenomegalia, porque a veces el vaso es un poco difícil de ver, pero acá está muy, muy grande, ¿no? Entonces, una hepatoesplenomegalia, ¿no? O miren acá, miren esta gran masa radiopaca que yo la estoy proyectando en la cavidad abdominal izquierda, ¿no? Entonces yo tengo que saber de qué se trata, qué tipo de patología es esta de acá, ¿no? Entonces, muchas veces si yo identifico que existe esto, pues tengo que pedir al paciente que complemente con una ecografía, ¿no? Que es el primer estudio inocuo que me permita ver esto, y si no lo evalúo, pues una tomografía de abdomen, ¿ok? Entonces, miren, una gran hepatoesplenomegalia, ¿no? Y miren acá una masa esplénica, ¿no? Tremenda masa esplénica, ¿ok? ¿No? Y acá tremenda hepatoesplenomegalia. Miren acá, miren esta gran masa. ¿No? Miren esta gran masa, ¿no? Que no es otra cosa más que un quiste, un cistoadenoma, ¿no? Entonces, ¿qué protruye? Deja la cavidad pélvica para protruir hacia la cavidad abdominal superior, ¿ok? O miren acá, muchas veces se van a obtener con esta imagen, ¿no? Miren el borde hepático derecho, ¿no? Sin embargo, el borde hepático izquierdo, ¿no? Y miren cómo va a traspasar la línea ilíaca, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que el borde hepático traspasa la línea o el hueso ilíaco, ¿no? Hay que sospechar que estamos ante una posible hepatomegalia, ¿ok? Ante una posible hepatomegalia, ¿ok? Porque el hígado no debe sobrepasar esta línea, ¿no? El borde del hueso ilíaco del mismo lado, no debe ser, ¿no? Si está sobrepasado, pues es patológico, un buen descarte de hepatomegalia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que existen condiciones fisiológicas que nos permiten obtener o ver que el lóbulo hepático derecho se extiende o se hace un poquito más grande, tiene una forma salchichonada, ¿no? Y que eso es completamente normal, ¿no? Para conocimiento. Entonces miren acá y miren acá, ¿no? Miren cómo se ve el lóbulo hepático derecho que se extiende un poco más, pero eso es un hallazgo anatómico y no
no está configurado hacia ninguna patología. Ok, y por último lo que tengo que evaluar son los objetos y artefactos externos, o sea, lo que no es normal, ¿no? Entonces miren acá un clip porque el paciente se ha operado de una litiasis vesicular, ¿no? Y miren acá todas las estructuras que yo puedo encontrar, ¿no? Una T de cobre, que es muy frecuente en pacientes en edad fértil, en niñitos una moneda, y miren acá. No me pregunten cómo llegó un tenedor acá, ¿ok? ¿No? Entonces algunos comportamientos absurdos o bizarros de algunos pacientes, ¿no? Que hace que nosotros podamos encontrar todo tipo de estructuras a nivel de la cavidad, de cosas u objetos en la cavidad abdominal, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de lo que ustedes se pueden encontrar en el día a día si empiezan a evaluar de manera sistemática las radiografías de abdomen. Y por último vamos a terminar con esto de acá que me ha permitido hacer mucho más grande y es la famosa línea grasa properitoneal, ¿no? Entonces me refiero a esta línea radiolúcida que está señalada o seguida por las cabezas de las flechas amarillas tanto en el lado derecho como al izquierdo, ¿no? Y que les decía que mide milímetros, ¿no? De espesor, ¿no? Entonces esta es la famosa línea grasa properitoneal que tiene que ser así delgada, unos pocos milímetros también, ¿no? Si nosotros vemos que esto se ensancha, entonces es porque hay líquido ahí que está desplazando las heces intestinales hacia la región central, ¿no? Entonces a esto se llama centralización de heces intestinales, ¿no? Y esto es lo más típico de una ascitis. Listo, hasta acá, ¿dudas y preguntas? ¿Quedó todo claro? Todo claro, doctora. Ok, perfecto. Si quedó todo claro, entonces vamos a ver la segunda parte. Voy a descartar los cambios y voy a proyectar la siguiente clase que les he pasado, que es la anatomía tomográfica normal, ¿no? Entonces voy a disminuir esto. Acá está. Perfecto. Muy bien, ¿no? Entonces, ya hemos visto las estructuras anatómicas normales en las imágenes de rayos X. Ahora tenemos que aprender a verlas en las imágenes tomográficas, ¿no? En las imágenes tomográficas, ¿no? Entonces, una vez más, empezamos con el propósito de nuestra clase y es conocer la anatomía tomográfica normal de la cavidad abdominopélvica. Hay que empezar a reconocer cortes, fases de contraste, ¿no? Y sobre todo reconocer las estructuras normales para poder identificar posteriormente las anormales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuándo pedimos nosotros una tomografía de abdomen? Pues vamos a pedir una tomografía de abdomen cuando nosotros tengamos alguna sospecha diagnóstica en los estudios de rayos X o en los estudios ecográficos. Por ejemplo, sospechas de neoplasias, ¿no? De masas o neoplasias, ¿no? O cuando nosotros queremos descartar metástasis o quisiéramos hacer una estadificación en un paciente ya conocido con una neoplasia previa, ¿ok? Lo segundo que nosotros vamos a ver, ¿no? Es también podemos ver alteraciones vasculares, ¿no? Como por ejemplo, aneurismas de la aorta descendente, ¿no? O, por ejemplo, también nos sirve para hacer diagnósticos de litiasis renales, sobre todo de litiasis a nivel de los uréteres, ¿ok? ¿No? Nos permite ver uropatías o defectos congénitos, ¿no? Si yo quiero evaluar ganglios linfáticos, ¿no? Si yo quiero evaluar una vez más masas intrapélvicas. En un traumatismo abdominal, sobre todo cerrado, es muy importante, me permite identificar el daño que han sufrido los órganos sólidos y también en algunos procesos inflamatorios, como por ejemplo las diverticulitis, ¿no? Las diverticulitis, ¿no? Entonces, me permite evaluar, es un estudio que es muy sensible y específico para el diagnóstico, por ejemplo, de una apendicitis aguda,
¿no? Es un estudio diagnóstico, por ejemplo, para la identificación o el diagnóstico adecuado y el estadiaje, y sobre todo la identificación morfológica de una pancreatitis, ¿no? Entonces, para todo esto nosotros utilizamos a la tomografía. Recordar que cuando nosotros hablamos de tomografía, hablamos de 3 planos de corte, el axial, ¿no? El coronal y el sagital, ¿no? Recordar este cuadrito que ya lo hemos visto sobre las principales unidades Hanfield que va a medir diferentes estructuras, ¿no? Recordar un poco que, por ejemplo, el hígado está entre 45 a 65, ¿no? El vaso es un poquito menos denso, 35 unidades Hanfield. El riñón, que contiene nefronas, por lo tanto las nefronas contienen agua, miren, hasta 20 unidades Hanfield, ¿ok? La grasa, ¿no? Siempre la grasa es negativa, recuerden, menos 50, menos 100, ¿no? Sobre todo la grasa mesentérica, que se debe ver más negrita, ¿no? Y las estructuras óseas, ¿no? De 700 a 1000, ¿no? De acuerdo a donde tú pones la localización del ROI. Perfecto. Ahora, en tomografía vamos a hablar de estudios contrastados. Y cuando hablamos de estudios contrastados, vamos a hablar de fases. Resulta que existen fases que nos permiten evaluar ciertas estructuras mejor en cada una de ellas, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos el contraste a las estructuras vasculares, ¿no? Entonces, nosotros podemos obtener diferentes fases donde vamos a evaluar las estructuras que a nosotros nos interesa más ver, ¿no? De esta manera nosotros vamos a obtener una fase arterial, una fase portal y una fase tardía. Son los 3 estudios más clásicos, los clásicos, ¿no? Donde nosotros siempre vamos a utilizar para evaluarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tomografía sin contraste, ¿para qué me sirve? ¿Qué yo buscaría una tomografía sin contraste? Pues, por ejemplo, cuando yo quiera determinar calcificaciones patológicas, ¿no? Cuando yo quiero evaluar grasa que infiltra algunos tumores, cuando yo quiero evaluar la estriación de la grasa mesentérica. ¿Qué es la estriación de la grasa mesentérica? La grasa mesentérica es negrita, miren acá es completamente negrita, pero en algunos procesos inflamatorios como la apendicitis, la diverticulitis o los infartos, ¿no? Mentales, esta grasa mesentérica pierde esta coloración negrita o gris y se hace un poco más hiperdensa. Eso se llama estriación o trabeculación de la grasa mesentérica, ¿no? Entonces recuerden, los estudios sin contraste me permiten ver calcificaciones, me permiten identificar bien cómo están los planos grasos, ya sea la grasa mesentérica o cantidad de grasa que pueda obtener algunas lesiones o tumores que puedan estar a ese nivel, ¿ok? Vamos a las fases contrastadas. Cuando le ponemos el contraste, a los 15 o 20 segundos, nosotros vamos a obtener la fase arterial temprana, ¿no? En esta fase arterial temprana, el contraste todavía está en las estructuras vasculares. No han entrado al parénquima de los órganos sólidos, solamente está en las estructuras vasculares, en este caso en la aorta. Todo lo que es arteria se va a pintar o se va a delimitar de manera perfecta, ¿ok? 15 a 20 primeros segundos, ¿ok? Y esto se le conoce como la fase arterial temprana. Entonces, el contraste está todavía en las estructuras vasculares, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a utilizar bastante para ver aneurismas de aorta abdominal, ¿no? Diagnóstico de aneurismas de aorta abdominal. Luego, 35 a 40 segundos después vamos a tener la fase arterial tardía, ¿no? Entonces, acá el contraste no solamente está en las estructuras vasculares, sino si se dan cuenta, ya ha pasado algunas estructuras parenquimales, ¿no? Y acá vamos a obtener la famosa imagen del hígado, disculpen, del vaso atigrado o el vaso en forma de cebra, ¿ok? Que es esta forma irregular con áreas hipodensas e hiperdensas, que si es que yo no sé que esto es normal ver en una fase arterial, yo lo podría confundir, por ejemplo, con una patología o como infartos a nivel del vaso, ¿no? Entonces, tengamos bastante cuidado, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos que el contraste está en las estructuras arteriales, los vasos arteriales y el vaso tiene esta presentación, puede ser típico, puede ser normal, ¿no? Y es que es muy típico en pacientes que le hemos hecho una fase arterial tardía.
¿Ok? Entonces recuerden, en la fase arterial temprana el contraste solamente está en las estructuras vasculares, en este caso en los vasos arteriales. En la fase arterial tardía ya no solamente está en las estructuras vasculares, sino también ha invadido o ha entrado al parénquima, tanto hepático o al parénquima esplénico. O miren acá cómo se hace muy periférico a nivel de la corteza renal, ¿no? Miren, se ve bastante periférico, ¿no? Entonces, recuerden esto. Ahora, miren en una tomografía, ¿no? En una tomografía con un corte coronal, ¿no? Miren cómo nosotros vemos una vez más, ¿no? Cómo se ve el contraste a nivel de la corteza del parénquima renal, ¿no? Es bastante superficial, es bastante periférico, ¿ok? Miren, bastante periférico. Una vez más, el vaso atigrado, el vaso regular, con zonas hipodensas, con zonas hiperdensas, ¿no? Es completamente normal, ¿no? Y inclusive ha entrado el contraste a algunas estructuras vasculares del parénquima hepático, ¿no? Entonces, esta es la fase arterial tardía, ¿no? 35 a 40 segundos. Otros lo conocen como una fase portal temprana, ¿ya? También conocida como una fase portal temprana. La otra fase que tenemos que nosotros conocer es la fase portal o fase hepática, ¿ya? Que es más de, ya son 70, 80 segundos después, ¿no? Esta es la fase donde normalmente evaluamos nosotros todas las estructuras, ¿no? Entonces, cuando les dan a ustedes una tomografía, normalmente les van a dar una fase sin contraste y una fase venosa o portal, ¿ya? Que es esta de acá, ¿ok? No les dan la fase arterial temprana. Recuerden, esta solamente está encaminada para evaluar estructuras vasculares, ¿no? En conclusión, si ustedes quieren ver un aneurisma de aorta, un aneurisma de alguna arteria mesentérica, una fístula arteriovenosa, pues lo que ustedes tienen que pedir es una fase arterial, ¿no? Temprana o arterial tardía, ¿no? De preferencia una arterial temprana, ¿ok? ¿Ya? Pero si ustedes quieren evaluar el parénquima de las estructuras de los órganos sólidos, como el parénquima hepático, miren el vaso, cómo se ve bastante homogéneo acá. Ya no hay esa contextura irregular, esas áreas hipodensas o hiperdensas, ¿no? Desaparecen, ¿no? Entonces, esta es la fase ideal para evaluar órganos sólidos. Miren cómo se ve el parénquima hepático, toda la corteza, ¿no? Disculpen, el parénquima renal, ¿no? Entonces, miren, inclusive me permite ver acá, miren, una imagen hipodensa, ¿no? Esta imagen negrita, ¿no? Entonces, que es un quiste, ¿ok? Entonces, y miren cómo yo puedo ver homogéneamente todo el parénquima hepático. Todo el parénquima hepático, ¿no? Entonces, recuerden, la fase portal, ¿no? La fase venosa es la fase ideal para evaluar todas las estructuras o el parénquima de los órganos sólidos, ¿no? Acá miren cómo estamos viendo la cola del parénquima, del páncreas, ¿no? Entonces, y miren cómo se puede diferenciar, ¿no? Las estructuras de los órganos sólidos, cómo se ve muy bien delimitada por la grasa mesentérica, ¿no? Miren cómo se ve la grasa mesentérica hipodensa, homogénea, completamente homogénea, ¿ok? Esto es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Ahora, si nosotros le hacemos unos segundos más tarde, vamos a tener una fase nefrogénica. Esta es una fase especial. Solamente la vamos a pedir cuando nosotros tengamos sospechas de algunas patologías o carcinomas de células renales, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente me permite ver la corteza, ¿no? Sino también me permite ver la médula, ¿no? Miren cómo realza la médula, que se ve mucho más hiperdenso que la corteza, ¿ok? ¿No? Entonces, esto es muy, muy práctico para ver los famosos carcinomas de células renales pequeños, ¿ok? ¿No? Entonces, miren, ¿no? Entonces, y esta es una fase nefrogénica, es un poquito más tardía, ¿no? 100 segundos, ¿no? Miren acá, ¿no? Cómo yo puedo diferenciar, ¿no? Miren la corteza renal, que es menos hipodensa, miren la médula, que es mucho más hiperdensa, ¿no? Y muy característico para identificar, por ejemplo, algunas patologías, como las famosas carcinomas de células renales. Y por último, vamos a tener una fase retardada, una fase tardía, también conocida, que se puede hacer desde los 6 o hasta los 10 minutos, donde el contraste ya deja el parénquima de los órganos sólidos y empieza a excretarse por los tubos colectores, ¿no? Por las pelvis renales y por los uréteres,
¿ok? Entonces, esta fase es muy importante para, por ejemplo, evaluar patologías a nivel de los uréteres, ver continuidad, ¿no? Miren acá en esta radiografía, ¿no? Como yo puedo ver todo el uréter derecho, miren, ¿no? Desde la pelvis renal hasta su desembocadura en la vejiga, ¿ok? Puedo evaluar la vejiga, ¿no? La vejiga a este nivel, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Entonces, esa es la fase tardía, ¿ya? La fase excretora también le conocen, ¿no? La fase excretora, ¿no? Y lo puedo hacer desde los 6 hasta los 10 minutos, depende de lo que yo quiero evaluar, ¿no? Si yo quiero evaluar las pelvis renales, ¿no? Las pelvis renales, ¿no? Entonces lo hago un poco más temprano, o sea, a los 6 minutos, pero si yo quiero evaluar completamente y quiero ver también la desembocadura del uréter hacia la vejiga, pues le doy un poquito más de tiempo y lo tomo a los 10 minutos, ¿no? Entonces, miren, esa es la fase de lavado, la fase excretora. Listo. ¿Y hasta acá alguna duda o pregunta sobre las fases contrastadas? ¿Quedó bastante claro cuándo voy a utilizar cada una de ellas? Ok. Entonces, si no tengo dudas y preguntas, seguimos avanzando. Perfecto. Luego tenemos que ubicarnos en el espacio, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos una radiografía de abdomen, nosotros vamos a tener estas imágenes en cortes axiales, ¿no? Entonces, que no es otra cosa más que la gráfica, ¿no? La interpretación de las estructuras cuando nosotros hacemos un corte a este nivel, ¿no? Es como si nosotros lo viéramos de abajo hacia arriba, ¿ya? Una vista de abajo hacia arriba. Entonces, lo que nosotros vamos a tener a este nivel, ¿no? Vamos a tener la sombra hepática, siempre el hígado al lado derecho y el vaso al lado izquierdo. Siempre en las regiones posteriores vamos a tener los riñones, uno a cada lado de las vértebras, ¿no? Ya sean las últimas dorsales o las vértebras lumbares. Y en el medio nosotros tenemos que obtener, ¿no? Sobre todo en el abdomen superior, al páncreas, vamos a obtener o a las asas intestinales, ¿no? Y a medida que vamos bajando, vamos identificando otras estructuras como, por ejemplo, el colon, ascendente, descendente, la vejiga, etcétera, ¿no? Entonces, son cortes axiales los que nosotros vamos evaluando desde el abdomen superior al abdomen inferior. Ok, una vez aprendido esto, entonces, igual que en rayos X, debemos tener un logaritmo o un algoritmo de estudios. ¿Cómo yo empiezo a evaluar? De tal manera que no se me pase ninguna patología, ¿ok? Entonces, de acá es otro algoritmo que me permite, que lo he traído y nos va a permitir evaluar y evitar que nosotros, obviemos algún órgano y se nos pase alguna patología, ¿no? Entonces, en este algoritmo primero se evalúan los órganos sólidos, ¿no? ¿Cuáles son los órganos sólidos? El hígado, el vaso, el páncreas, los 2 riñones, ¿ok? Los músculos psoas también es bastante importante, ¿ya? Luego pasamos a evaluar el tracto gastrointestinal y cuando hablamos de tracto gastrointestinal vamos a hablar sobre el estómago, ¿no? Las asas intestinales. Acá sí yo tengo que diferenciar duodeno, yeyuno, ilio. Yo voy a poder identificar la unión iliocecal, adyacente a esta voy a poder identificar el apéndice, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides, ¿no? La unión recto-sigmoidea lo voy a poder identificar. Y como último paso tengo que evaluar las estructuras vasculares. ¿Cuáles son las estructuras vasculares que voy a evaluar? Pues la vena cava inferior, ¿no? Tengo que evaluar la aorta abdominopélvica, ¿no? Con sus ramas, ¿no? Que el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, las arterias renales, hasta que éstas se dividen y se bifurcan a los vasos ilíacos, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, y estas posteriormente se van a ir dividiendo hacia los vasos femorales, ¿no? Muy bien. Entonces, empecemos, ¿no? Entonces, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, lo primero que tenemos que identificar es el vaso. El vaso es este órgano sólido, ¿no? Que tiene como una forma de un triángulo, cuya base va a estar asociado al borde hepático derecho, ¿no? Que no es otra cosa más que representa el lóbulo hepático derecho, y la punta va a representar al lóbulo hepático izquierdo.
¿no? Entonces, miren, tiene una forma triangular tanto en corte axial como en corte coronal, ¿ok? ¿No? Entonces, y este debe ser completamente homogéneo. Recuerde, cuando evaluamos órganos sólidos, la fase que voy a evaluar es la fase portal, la fase venosa o portal, 70 segundos, recuerden, 60 a 70 segundos, ¿ok? Entonces, miren el hígado a este nivel, ¿no? Tanto en el lado derecho en corte axial como en el corte coronal. Recuerden, miren, el lóbulo hepático derecho nunca debe sobrepasar o tocar, miren, el borde superior del hueso ilíaco. Si este lóbulo hepático llega a tocar o sobrepasar esto de acá, pues es una gran sospecha de una hepatomegalia, ¿no? De una hepatomegalia. Ese es en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, una forma de media luna o de boomerang, voy a tener al vaso, ¿no? Que se ve con un parénquima completamente homogéneo porque estoy en una fase venosa o portal, ¿no? Entonces, ahora, el vaso va a estar en contacto a nivel medial con, por ejemplo, las paredes del estómago en su región anterior o con las paredes anteriores del riñón izquierdo, ¿no? Entonces, miren, entonces tengo acá el estómago y acá tengo el riñón izquierdo. Miren, hago un corte un poquito más abajo, ¿no? Yo puedo ver acá el parénquima hepático, miren una vez más el vaso, miren acá como yo veo toda la cavidad del estómago, ¿no? Y en un corte coronal, miren cómo yo puedo ver tanto el parénquima hepático derecho como el esplénico, ¿no? Entonces, miren, ambos en contacto con el tercio superior, los polos superiores de ambos riñones, ¿ok? Entonces, recuerden, ¿no? Entonces, siempre evaluarlo en una fase portal o venosa, ¿ya? Porque me interesa ver la homogeneidad del parénquima de ambas estructuras. Si sigo bajando, ¿no? Un poco, ¿no? Y veo entre estas dos estructuras, que es el hígado y el vaso, pues yo voy a encontrar al páncreas, que es estructura homogénea que va a descansar sobre esta estructura vascular acá, que no es más que la confluencia espleno portal, ¿no? Que tiene la forma de una cobra, ¿no? La desembocadura. Entonces, encima de la confluencia esplenoportal yo voy a obtener al páncreas, ¿no? Que tiene una forma alargada, como un gusanito, se podría decir, ¿no? Que tiene una cabeza que es más ancha y una cola que es más estrecha. La cabeza va a estar en contacto íntimo, ¿no? Con el primer segmento del intestino delgado, que es el duodeno, ¿ya? Que es el duodeno, y la cola va a estar en contacto con el vaso y la pared anterior del riñón izquierdo. El páncreas no tiene cápsula, ¿ok? No tiene cápsula, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros veamos que miren cómo se diferencia muy bien el borde de la grasa mesentérica, ¿no? La grasa mesentérica va a poder delimitar muy bien a todo el parénquima del páncreas. Y esto es importante aprender a verlo porque es un signo que nos va a permitir determinar si estoy ante una posible apendicitis o no. ¿Ok? Miren acá, ese otro corte es un poco más inferior, miren acá, ¿no? Prácticamente acá está pues la división del tronco celíaco, acá está la arteria hepática derecha y la esplénica, ¿no? Y miren acá cómo se ve el páncreas, ¿no? El páncreas, ¿no? La cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas, ¿no? Y miren una vez más la grasa mesentérica como la rodea y la delimita uniformemente. Las otras dos estructuras que nosotros vamos a encontrar, sobre todo en los polos superiores de ambos riñones y que tiene la forma de una Y invertida tanto en corte coronal como axial, miren acá, no son otra cosa más que las glándulas suprarrenales, que son estructuras lineales, delgadas, que no miden más de 3 o 4 milímetros de espesor. ¿Ok? Tienen una forma de Y invertida y siempre no va a haber pierde. Yo la voy a poder identificar adyacente a los polos superiores de ambos riñones en un corte coronal, ¿no? En un corte coronal. Y poco a poco, cuando ustedes ya vayan ganando más experiencia, lo van a poder ver en un corte axial, ¿no? En un corte axial. ¿Ok? Las glándulas suprarrenales, lineales, delgadas, pocos milímetros de espesor. El otro órgano que nosotros tenemos que evaluar son los dos riñones. Los riñones tienen la forma de dos frijolitos, de dos frijoles cuyos
polos superiores van a estar pegados o más unidos hacia sobre todo las vértebras o los músculos psoas, ¿no? Se van a juntar y los polos inferiores se van a alejar, ¿no? Se van a alejar, ¿no? Entonces, recuerden que el riñón yo puedo evaluar la corteza en una fase arterial temprano tardía, voy a evaluar corteza y médula en una fase no, sobre todo lo que es la corteza en una fase venoso portal y en una fase nefrogénica con más o menos 10 segundos yo puedo evaluar la médula, ¿no? Completamente la médula como es en este caso, ¿ok? Sobre todo para el descarte de patologías o lesiones. Luego pasamos al estómago, ¿no? Entonces, de arriba a abajo, el estómago lo voy a encontrar, ¿no? Entre el hígado y el vaso, ¿no? Entonces, las paredes del estómago no son tan evaluables o no son, lo ideal no es evaluarlo por tomografía. Sin embargo, el grosor de estas paredes, o sea, estas pueden tener un engrosamiento simétrico y homogéneo, ¿ok? Simétrico y homogéneo. Cualquier engrosamiento focal o asimétrico, pues esa es una sospecha, ¿ya? Una sospecha de una posible neoplasia, un pólipo, ¿no? O alguna patología a nivel del parénquima, ¿no? Gástrico, ¿ok? Entonces recuerden, las paredes del estómago deben tener un grosor homogéneo o simétrico, ¿ok? O simétrico. Y inmediatamente, o sea, en el borde ya terminando el estómago, miren, acá está el estómago, acá está el hígado, y yo voy a encontrar esta imagen en forma de U, en un corte coronal, que no es otra cosa más que el duodeno. Ya el duodeno tiene la forma de esta U, ¿ok? ¿No? Miren. Y miren acá justamente esta radiografía. A mí me gusta mucho este corte, ¿no? Coronal, porque miren cómo yo puedo identificar todas las paredes de las asas intestinales, tanto gruesas y delgadas, ¿no? Miren el grosor de la mucosa de las paredes del duodeno, ¿no? Que se mantienen en el tercio distal o en el tercio periférico, ¿no? Entonces el engrosamiento de estas a nivel del duodeno. No, miren a nivel del yeyuno, el grosor prácticamente atraviesa completamente toda la pared de extremo a extremo, ¿no? Miren el ilion que tiene por el contrario una forma más tubular, paredes delgadas, más tubulares, el ilion. Y miren la forma o el comportamiento, ¿no? Que tienen las paredes de las asas gruesas, ¿no? El famoso patrón en migas de pan, ¿no? El patrón en migas de pan en el colon, ¿no? Entonces, miren cómo una tomografía me permite diferenciar el grosor de las mucosas de los diferentes planos o de las diferentes estructuras del aparato del tubo gástrico, ¿ok? Por eso es que la tomografía es muy o bastante sensible en el diagnóstico de patologías, por ejemplo, de las asas intestinales, ¿no? Sobre todo para identificar engrosamientos patológicos o algunos cánceres, ¿no? Entonces, miren una vez más acá el yeyuno y el ilion, ¿no? Miren, es como que yo una vez más, se recuerdan que en rayos X decíamos que jalábamos una línea, ¿no? Una línea que va del hipocondrio derecho a la fosa ilíaca izquierda, todo lo que está arriba es yeyuno y todo lo que está abajo es ilion y se cumple, ¿no? Miren las paredes tubulares del ilion y miren las paredes más gruesas del yeyuno, ¿no? Que van prácticamente de extremo a extremo el grosor, ¿ok? ¿No? Miren, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy identificando y voy viendo a medida que voy subiendo o voy bajando o voy descendiendo. Muy bien, voy a borrar esto de acá. Ok, ¿no? Entonces miren acá una vez más, miren el ilion, miren, ¿no? Es prácticamente un corte abdominal bajo a este nivel, ¿no? Es como si lo hubiera hecho a este nivel. Miren cómo el ilion se ve de forma más tubular, ¿no? Alargada y más tubular, ¿no? Y por último, el colon, miren cómo nosotros vamos a ver las paredes del colon y el famoso patrón en migas de pan, ¿no? Miren estas bolitas, burbujitas de aire pequeñitas, ¿no? Que le dan la famosa configuración en patrón de migas de pan, el colon, ¿ok? Y acá también en tomografía, nosotros vamos a poder identificar la unión iliocecal, ¿no? Entonces, miren acá cómo se ve el ilion, disculpen, el ilion, las asas delgadas del ilion, ¿no? Y el ciego,
¿no? Y miren, y entre esta transición del hilo y el ciego, una pequeña imagen tubular a este nivel, ¿no? Esta pequeña imagen tubular, que no es otra cosa más que el apéndice secal, ¿no? Miren acá el ilion, disculpen, y el ciego, y miren esta imagen tubular, que no es otra cosa, este arito, que no es otra cosa más que el apéndice secal en condiciones normales. Miren cómo la grasa mesentérica la rodea completamente homogénea. ¿Ok? Entonces, en tomografía es un estudio que es completamente es altamente sensible y específica para el diagnóstico de apendicitis, ¿no? Y por último, vamos a evaluar pues las estructuras vasculares, ¿no? Entonces, miran la vena cava inferior, ¿no? Con las venas renales, tanto izquierda como derecha, y acá cómo se dividen, ¿no? Cómo se van a dividir, ¿no? En los vasos ilíacos. Y lo mismo sucede con la aorta, ¿no? La aorta abdominal, ¿no? Las cuales van a dar también sus arterias renales derecha e izquierda, y vamos a identificar acá el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, ¿no? Y la inferior, ¿no? Entonces, esto. Acá yo les estoy dejando un link, ustedes les dan un clic en este link y les va a llevar a una página, ¿no? Es una página que les va a permitir obtener, por ejemplo, todo lo que nosotros hemos visto. Déjenme ver si es que les puedo mostrar acá de forma rapidita. No. Bueno, la cosa es que ustedes le dan acá. Acá está, ¿no? Y miren acá, ¿no? Entonces les va a llevar a una página donde les va a permitir a ustedes poder practicar, ¿no? De manera sistemática la lectura de estas estructuras, ¿no? Entonces miren, ¿no? Entonces yo tengo un corte axial, voy subiendo y bajando, ¿no? Entonces todo lo que hemos hablado de arriba a abajo, miren, y miren cómo pinta las estructuras vasculares, y miren cómo se puede ver el parénquima hepático, miren cómo veo yo las venas suprahepáticas, ¿no? Miren, las venas suprahepáticas, famoso signo de la garrita, miren, ¿no? La suprahepática derecha, media, izquierda, miren cómo puedo ver el parénquima hepático, miren cómo evalúo el estómago, el parénquima esplénico del vaso, ¿no? Miren acá el páncreas, miren el páncreas, miren el estómago, ¿no? El estómago, ¿no? Miren acá el duodeno, como yo entro al duodeno, el yeyuno, ¿no? Miren el duodeno, el yeyuno, miren el patrón moteado del colon, el colon ascendente, en este caso el ciego, ¿no? Miren la unión iliocecal, ¿no? Miren el apéndice, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado, ustedes lo pueden evaluar y practicar. Miren la vejiga, ¿no? La vejiga, ¿no? Entonces, en esta página de acá, ¿no? Y también lo pueden practicar en un corte coronal, ¿no? Miren, en un corte coronal, de más adelante a más posterior, miren cómo se ve el parénquima hepático, miren cómo se ve el estómago, las asas intestinales gruesas, el ilion, el yeyuno, ¿no? Miren cómo se ve el vaso, miren los parénquimas renales, los músculos psoas, las estructuras óseas, ¿no? Y también les permite ver, por ejemplo, las estructuras óseas completamente, que no hemos entrado en detalle acá porque no es parte del tema, y las estructuras vasculares, ¿ok? Entonces yo les recomiendo ingresar a este link, ¿no? Que les he dejado, ¿no? Acá, y para que ustedes puedan practicar. ¿Dudas y preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo claro. Ok, jóvenes, ¿no? Entonces, si todo quedó claro, vamos a dar por finalizada la clase, ¿no? Entonces, les recomiendo que practiquen acá, ¿no? Les estoy dando el link para que ustedes puedan practicar en sus casas, ¿ok? Practicar en sus casas. Y dejo de compartir, ¿no? Voy a dejar de compartir. Ok, perfecto. Voy a detener la grabación.